Bueno, nosotros manteníamos una tertulia atrás de micrófonos con Pedro Donoso y creo que es importante que ustedes la escuchen. Y arrancábamos con un panorama que me ha llamado muchísimo la atención como mujer y quiero enfocarme un poco más en este lado, también para analizar la parte política y la imagen de cada uno de los candidatos. Ya hemos escuchado, gracias a Jennifer Carrera, los perfiles, pero yo le decía a Pedro cuando conversábamos, ¿cómo ve el acompañamiento de Daniel Noboa junto a su madre, junto a su esposa, y cómo ve el acompañamiento de Luisa González solamente de su vicepresidente y de alguna manera por detrás el de Rafael Correa? Estamos hablando un panorama político y un panorama familiar. ¿Qué confianza da en los ecuatorianos el ver en estos momentos ante el imaginario esta puesta en escena? Gracias por la invitación, Carla. Creo que no es menor aquello, ¿no es cierto? La estética juega un rol fundamental siempre en los procesos eleccionarios y la estética con concepto, es decir, este concepto familiar, digamos, ¿no? Yo creo que igual hay que medirlo, es una hipótesis porque no tengo medición, no hay investigación al respecto, pero de una u otra manera un candidato que puede posicionar la imagen y el concepto de familia, ¿no es cierto? Una familia además del prototipo y del arquetipo que todo ecuatoriano y ecuatoriana sueña, ¿no? Eso creo que es fundamental, sí pese en un proceso eleccionario, ¿no? No digo que pese más, no digo que dé más votos, no digo que por eso va a ganar, pero de una u otra manera tú sí puedes vender, digamos, ese concepto de manera más fácil y de manera que llegue, digamos, al electorado, ¿no? No sé si estoy hablando de más en este aspecto, pero a mí me quedó algo muy importante de Fernando Villavicencio y voy a hacer esta comparación y usted me va a corregir. Yo recuerdo a él en uno de sus spots publicitarios mencionaba que él va a ser el padre de la patria. Y él se mencionaba como el padre que va a cuidar a todos los ecuatorianos. Y a veces creo que en nuestro país sí hace falta también ponerle un poco de corazón a las diferentes estrategias y no solamente hablar de seguridad, de empleo, de economía, sino de también llegar al imaginario, a quedarte en la mente y en el corazón de los ecuatorianos. No, sin que duda. Es algo que sin duda logró de alguna forma, yo podría decir, y me atrevería a decirlo, Rafael Correa en su momento. Sí, sin duda. Por eso, todavía la gente le tiene muchísimo respeto y anhelo. Sí, somos una sociedad profundamente paternalizada. Perdón, ¿no? pero eso no muestra Luisa. Habría que verlo, digamos, no sé si el tema es solo el pater familia o también puede ser esta lógica de madre, ¿no? Por eso, digamos, la Revolución Ciudadana empezó a explotar el tema de la madre soltera también, ¿no? Es decir, no es menor, y los esposos de Luisa la veían como una superheroína también, ¿no? Somos una sociedad, sí, paternalizada y capaz que mate, digamos, bajo un sentido de una matriarca también lo podría ser, y eso es fundamental. Pero como dice Mario Riorda, que es digamos, académico argentino, los procesos eleccionarios en Latinoamérica son referéndums emotivos. Eso es sin duda, y más que el proceso eleccionario de presidente, yo llevaría el tema de las consultas populares, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, el extractivismo, el no, digamos, de la consulta popular del Yasuní, apelaba a lo científico, a los datos, a la discusión mucho más seria. Los ambientalistas entendieron que esto era un tema emotivo, ¿no? Y yo creo que de una u otra manera eso se puede deber, digamos, esta ganancia, ¿no? El mover al electorado desde la emoción. Es que si nosotros analizamos esta parte emocional, entonces Luisa González tiene en su discurso, el ya lo hicimos, lo volveremos a hacer, tiene una remembranza de lo que fue el Ecuador durante pues el gobierno de Rafael Correa. Ahora también vemos a un Noboa que de alguna manera se afianza mucho en qué le dice a su esposa, en qué le dice a su madre. Vimos que llegó el día de ayer el apoyo también de parte de su padre. Entonces eso sí puede hablar de alguna manera de quién está por detrás también de la mente de quién puede ser el próximo líder de nuestro país. Y eso sí es importante, porque a veces uno, con la primera persona que pregunta para poder realizar algo, es en su familia. Sí, yo creo que, digamos, es fácil posicionarlo y digamos, es estratégico posicionarlo, ¿no? Más allá, el tema de la gobernanza, yo no sé si tendrá mucho que ver finalmente el tema de la familia o el sostén emocional, me imagino que sí. Hablo de esos momentos para el posicionamiento de imagen, sí, para llegar a la presidencia, ¿no? Es fundamental, digamos, el vender y sobre todo el venderte como un buen padre y un buen esposo. Entonces yo me estoy adelantando que seguramente la campaña de la segunda vuelta, la campaña sucia sobre todo, será, digamos, evidenciar los problemas, digamos, con su ex esposa que ha tenido Daniel Noboa, con su hijo o hija, digamos, ¿no? El juicio de alimentos, es decir, eso va a ser parte de, porque a la larga sí, la emotividad busca que tú seas un buen padre, un buen esposo, para yo, elector, poder elegirte como un buen presidente, digamos. Y ahora que hemos hablado un poco a profundidad también de parte de la vida de quién podría ser nuestro próximo líder, ¿qué se necesita para esta próxima campaña electoral? Vivimos una campaña con muchísima toxicidad, vivimos una campaña sangrienta, una campaña en donde de alguna manera poco se quedó las propuestas de los candidatos y quedó más, como yo lo he mencionado en este espacio en reiteradas ocasiones, el sacarse los cueros al sol.
¿Qué se espera para esta próxima campaña electoral? Lo mismo, digamos, muy común. Ese es el juego electoral, ¿no? Creo que no hay que esperar mucho tampoco, ¿no es cierto? Una campaña electoral también es una cancha de conflicto, eso hay que entenderlo radicalmente. Creo que puede haber mejores campañas que otras, esa podría ser la discusión, pero a ver, varias cosas para ordenar la conversación, ¿no es cierto? Lo primero es que hay que entender que sin la tragedia otro hubiese sido el escenario, ¿no? Y cuando digo tragedia hablo evidentemente de Fernando Villavicencio. no solo de él, sino también de Agustín Intriago, ¿no? Es decir, yo creo que ese elemento es el que cambia todo el escenario y los cuantitativos lo decían, ¿no? Es decir, antes finalmente del asesinato de Intriago y de Villavicencio, uno era el panorama, ¿no es cierto? Un panorama incluso mucho más benevolente para la Revolución Ciudadana y, digamos, yo creo que estos hechos de sangre cambian totalmente el escenario, digamos, lo desordenan y vuelve a tener un orden, ¿no? Es decir, digamos, el post-asesinato marca, digamos, un orden ahí importante. ¿Vuelve a tener un orden después del debate? Esa es una discusión que hay que tenerla con números, digamos, para que no sea una opinión. Perfiles de Opinión hizo esta encuesta supremamente interesante el 16 de agosto, ¿no es cierto? Perfiles de Opinión ya determinaba que la segunda vuelta era con o Daniel Noboa o Topic, digamos, yo creo que ahí la sorpresa que nos arrojaba o que nos arrojó ese estudio fue el tercer lugar de Zurita, digamos, ¿no? Esa era como la gran sorpresa, pero en este cuantitativo estaba clarísimo que Daniel Noboa llegaba a segunda vuelta o era uno de los más opcionados, y el tema del debate es un tema bastante, que requiere bastante análisis, ¿no? Para empezar, yo creo que no es el debate en sí mismo, sino es la conversación post-debate, ¿no? Es decir, esta capacidad de hablar del meme, hablar de armijos, reírnos, cotidianizar la conversación, lo que en criminología mediática se llama la conversación del café. Es decir, que tú puedas extraer temas políticos a los temas cotidianos, ¿no? Y para dar cifras, sobre todo el lenguaje que uno maneja para poder hablar del post-debate, ¿no? Que es lo que se quedó. Exactamente. Para hablar de cifras, ¿no es cierto? Solo un 33%, de acuerdo a Perfiles de Opinión, afirmó que haber visto el debate cambió mucho su decisión. Solo 3 de cada 10, ¿no? 2 de cada 10 dijeron que no vieron el debate, 2 de cada 10 dijeron que nada cambiaría, etcétera, 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 ¿no? Pero, digamos, más allá del tema del debate, y aquí nos concentramos, ¿no es cierto?, en Daniel Noboa, los que vieron el debate y los que sienten que hubo un cambio en su intención de voto, califican a Daniel Noboa como el gran ganador del debate en un 50.8%, y en un segundo lugar a Jan Topic con un 16.28%. Sin embargo, esto no necesariamente reafirma el tema en sí mismo del debate, sino la conversación post-debate. Ahora, cuando se trata de debates, a mí no me gusta mucho establecer esta lógica utilitaria de los debates, porque nuestra clase política está acostumbrada a bajarse la obligatoriedad del debate si lo criticamos mucho, ¿no? Es decir, somos un país en donde alguien sale a asesinar con una pala y nosotros eliminamos las palas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los debates y la obligatoriedad de los candidatos en los debates es un avance democrático que hay que defenderlo. Pedro, el día de ayer, mientras se transmitían los resultados de las elecciones, creo que en todos los medios de comunicación, en el Twitter, en todo lado, fue también viral hablar del debate. Entonces, ahora, el debate ya se encuentra en el imaginario social como algo importantísimo para esta segunda vuelta electoral. Ojalá. ¿Qué nos espera para este próximo 1 de octubre? Sí. ¿Cómo ven ustedes la preparación que ha tenido Noboa versus la preparación que ha tenido Luisa? ¿Qué tiene que cambiar cada uno de ellos? ¿Qué espera la ciudadanía y el público de este próximo debate que tiene que ser realmente sesudo e impecable? Ojalá la gente entienda la importancia del debate y no la utilitariedad del debate, ¿no? El debate es un bien público y hay que defenderlo socialmente. Hay que defenderlo finalmente de la clase política y de los intereses políticos que podrían además adecuar una reforma al Código de la Democracia para quitar la obligatoriedad, y ese sería un retroceso nefasto. ¿Qué es lo que necesitan, digamos, los candidatos, incluso el CNE? Yo creo que el CNE tiene que organizar un debate un poco más ordenado. Yo siento que nada estaba en su lugar en el debate. Yo hacía un parangón, el debate era la democracia ecuatoriana donde nada estaba en su lugar. Es decir, no nos sirve de nada que un candidato haga una pregunta a otro candidato. ¿Pero va a ser ahora tal vez más fácil entre dos? Seguramente sí, y ojalá, digamos, no tengamos miedo al conflicto, porque la democracia es conflicto. Es decir, la vida política es conflicto. Lo que sí hay que saber es conflictuar, que es distinto, ¿no? Es decir, si hay un moderador, ese moderador lo que tiene que hacer es evitar los ataques personales, pero, digamos, la contrastación de ideas tiene que ser supremamente radical. En un segundo ámbito, por ejemplo, tenemos que partir también de una cancha trazada con respecto a cifras. A mí me encantaría que los moderadores, por ejemplo, la hacen cifras, ¿no? Es decir, que digan, de acuerdo a cifras oficiales, la desnutrición infantil está en tanto porcentaje. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿No? Es decir, marcar la cancha de las cifras. Y un tercer lugar nomás, un tercer tema, me encantaría que haya un fact-checking en vivo.
Es decir, que alguien, ¿no es cierto?, que el moderador pueda decir, la cifra que usted acaba de decir, candidato, no es real, no es correcta de acuerdo a esto, a esto, a esto. Eso aportaría muchísimo, digamos, condumio a un debate que a veces es vacío, ¿no? Es que no sé, termina siendo diferente ser presentador de un debate a ser el moderador. Totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, ya dependerá mucho también del comité de debates si realizan algún cambio para esta segunda vuelta electoral, porque ya se dieron cuenta de que los debates sí es importantísimo para que pueda la gente discernir las propuestas de los candidatos. Ahora, también yo quería hablar con usted, Pedro, de cómo ve las provincias en las que ganan los diferentes candidatos. ¿Cómo ve el mapa ecuatoriano frente a la votación de Fernando Villavicencio, que él gana bastante en la Amazonía? La mayoría de provincias de la sierra es de Daniel Noboa, y la costa se la lleva casi que por completa, pues, Luisa González. Sin embargo, digamos, bueno, varias cosas de ahí, ¿no? Un consultor político ecuatoriano que es brillante decía una frase maravillosa cuando hablaba de los resultados, ¿no? Él decía, cuando la sorpresa tiene explicación, no es sorpresa, es aprendizaje, ¿no? Creo que eso es fundamental para entender lo que sucedió. La Revolución Ciudadana apelaba a fortalecer su electorado en la costa, ¿no es cierto? Y en efecto sucedió, pero hay un retroceso en su votación. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, en Guayas, en el 2021, Andrés Arauz logra un 41.83% y en el 2023 un 37.65%. Es decir, hay un retroceso, ¿no es cierto? No avanzan lo que hubiesen querido, pero por ejemplo hay una recuperación en Pichincha de parte de la Revolución Ciudadana mínima, pero hay una recuperación, ¿no? Entonces, evidentemente yo creo que esa fue además la razón de poner a una candidata Manaba, ¿no es cierto?, para poder garantizar el voto de la costa, ¿no? Pero creo que a la larga, digamos, como digo, la tragedia trastocó todo. Yo creo que no podemos nosotros entender este nuevo escenario sin entender el elemento de la violencia. ¿Y qué pasa con este tercer lugar, el de Cristian Zurita? ¿Que de alguna manera le pertenece a Cristian Zurita o le pertenece a Fernando Villavicencio o es parte de los votos del pésame? Bueno, digamos, hay que hacer análisis al respecto. No puedo concluir algo, puedo lanzar hipótesis. Es evidente que puede ser, digamos, puede tener como dos entendimientos. El primero sí es un voto de pésame y el segundo sí puede ser un voto rechazo finalmente, ¿no? Además, toda la construcción de apuntar finalmente al correísmo como el responsable, que es una estupidez gigante, ¿no es cierto? Pero sí hay como esa estrategia de señalar, digamos, al correísmo como el responsable. Y eso es supremamente importante de cara a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque faltan 2 meses y yo creo que la justicia, la fuerza pública tendrá un pronunciamiento sobre los asesinatos de Interago y de Villavicencio y eso puede también trastocar la segunda vuelta. Eso iba a decir, en estos 2 meses, de alguna manera, entonces, podríamos estar expectantes de conocer parte de los resultados del FBI que se encuentra en nuestro país y que así arrojen nombres de quiénes son los responsables, porque medios colombianos anunciaban de que podrían tener incluso posibles nombres de partidos políticos vinculados al asesinato. Técnicamente no lo sé, políticamente creería que sí y será parte de la campaña sucia, ¿no? Es decir, de poner nombres, por más de que no tenga ningún sentido técnico, ¿verdad? Porque la Fiscalía desmintió a los medios colombianos, ¿no es cierto? La Fiscalía dijo que no había ninguna investigación aún, pero más allá de eso creo que será parte un poco de la campaña sucia, ¿no? Por último, con esto finalizo, Pedro, ¿cómo ve usted de alguna manera pues las alianzas que en estos momentos ya se tienen que cocinar para saber a quién van los diferentes votos que no van a estar en esta segunda vuelta electoral? ¿A quién van los de Yacu, por ejemplo? ¿Qué pasa con el movimiento indígena, que también tiene la verdad muchísima gente? Tuvieron mayoría en la Asamblea Nacional en el anterior legislativo. ¿Qué pasa con los diferentes sectores para esta próxima gobernanza? Yo creo que el clivaje, digamos, en este proceso eleccionario nos demostró que ya no era correísmo, anticorreísmo, sino lo que se puede entender como lo viejo versus lo que se puede entender como lo nuevo. Creo que esa fue un poco la clave de ese clivaje, ¿no es cierto? Me parece que lo del movimiento indígena es clave, ¿no es cierto? Porque la ausencia del movimiento indígena, además, absolutamente premeditada, está diciendo cuando nosotros no estamos en la papeleta, nuestro candidato no logra más del 8%. Eso es lo que está diciendo el movimiento indígena, ¿no? Y eso ayudó a desmitificar muchas cosas. Igual el fenómeno Herbas, ¿no? Es decir, se desmitificó muchas cosas del 2021. Yacu Pérez es más que finalmente ambientalismo y en sí, digamos, su figura y el saxofón es de estructura y arquitectura indígena, ¿no es cierto? Y Javier Herbas no solo era TikTok, ¿no? Era un trabajo territorial de la izquierda democrática. Ahora, todo tiene que ver finalmente por cómo quede en composición del legislativo y cómo esa negociación se dé finalmente, ¿no? Es decir, ahorita tanto el cuarto de guerra de Noboa como el cuarto de guerra de la Revolución Ciudadana tienen que empezar, digamos, a hacer una negociación y en ese sentido yo creo que tiene más margen de maniobra Noboa que el correísmo. Perfecto, me quedo con eso, Pedro, agradeciéndole muchísimo por estar junto a nosotros. En nuestra siguiente entrevista ya vamos a analizar el panorama desde el legislativo. Así que, Pedro, muy amable, gracias por estar junto a nosotros. Un gusto siempre conversar con usted.